Las noticias de hoy en Estados Unidos. Le doy un vistazo a la primera página del Washington Post. Destaca los republicanos temen la situación en Georgia, podrían perder los senadores del estado. Una discusión que ha envuelto a Perdue, Loeffler y Rove, evidencia que ellos han considerado a Trump como una carga que les ha restado votos en un estado que controlaban. Por otra parte, Biden pues insiste en que se pueda ya despejar el tema de la transición, hay cosas por hacer y hay espacio para la vacuna de Moderna que ha evidenciado también un 95% de eficacia. En The New York Times, el tema de la vacuna es la noticia más destacada. Una nueva vacuna aparece para trabajar contra el virus. La data temprana que brinda la empresa Moderna sugiere que la inoculación garantiza un 94.5% de efectividad. Sin embargo, la fotografía que despliega el The New York Times en su primera página nos muestra una sesión de trabajo de Biden y Harris con funcionarios que podrían entrar en el nuevo gobierno. Es un escenario de un teatro, en un extremo estaba uno y en el otro la señora Harris, y en pantallas de televisión, porque fue una reunión virtual, los asesores con los que discutieron temas de coronavirus y economía. Associated Press, con relación a esto, nos dice desde Wilmington, Delaware, el presidente electo Joe Biden advirtió ayer que podría haber graves consecuencias si el mandatario Donald Trump y su gobierno siguen rehusándose a coordinarse con su equipo de transición en el combate a la pandemia de coronavirus y bloquean la entrega de informes sobre seguridad nacional, asuntos de políticas y planes de vacunación. Son los comentarios más contundentes de Biden a la fecha sobre el rechazo de Trump a reconocer su derrota electoral y a cooperar con el gobierno entrante para una transferencia pacífica de poderes. Más personas podrían morir si no nos coordinamos, dijo Biden durante una conferencia de prensa en Wilmington. El presidente electo y sus asesores han hecho énfasis en la importancia de recibir informes sobre las gestiones de la Casa Blanca para controlar la pandemia y distribuir las posibles vacunas. El gobierno de Trump trabaja en su propio plan de distribución, mientras que el jefe de despacho de Biden indicó que su equipo de transición procederá con su propia planeación por separado debido a la obstrucción. Biden dijo que la distribución de la vacuna es una tarea enorme y aseguró que si su equipo se ve obligado a esperar hasta que asuma el poder para analizar el plan de distribución del gobierno, estarán rezagados más de un mes o mes y medio. Así que es importante hacerlo, que exista coordinación ahora, lo más pronto posible, dijo textualmente Joe Biden. Por otra parte, leo en un despacho de Associated Press, desde Houston, un grupo conservador desistió ayer de sus demandas por supuesto fraude electoral en 4 estados, días después de que la directora de la organización hizo acusaciones sin fundamento en las que cuestionó la integridad de los comicios. Abogados de True the Vote presentaron mociones para desestimar los casos en Georgia, Michigan, Wisconsin y Pensilvania, menos de una semana después de haber entablado demandas en los 4 estados. Jim Bob Jr., abogado del grupo, se negó a explicar los motivos para poner fin a las querellas, pero confirmó que la organización no tiene ningún litigio pendiente. La medida resalta las pocas opciones legales del presidente Donald Trump, mientras insiste en que ganó las elecciones y que su derrota es debido a un fraude, pese a la abrumadora evidencia de lo contrario. Una información que viene desde Madison, Wisconsin. El presidente Donald Trump tendrá que pagar $7.900.000 si es que quiere que se realice un recuento estatal de los resultados no oficiales que indican que perdió contra el demócrata Biden por cerca de 20.500 votos.
La cifra es 4 veces mayor a lo que costó el recuento hace 4 años. El incremento se debe, según funcionarios electorales, a los gastos relacionados con realizar un recuento durante la pandemia. ¿Valdrá la pena? ¿Quién sabe? Ahora, hay una información interesante en medio de toda esta incertidumbre. Viene de lejos, viene desde Dubái, en los Emiratos Árabes. El asesor en seguridad nacional del presidente Donald Trump prometió una transición muy profesional al gobierno del presidente electo Joe Biden en una entrevista transmitida ayer, pese a que Trump continúa afirmando, sin probarlo, que ganó las elecciones presidenciales. Hablando en el Foro de Seguridad Global que se lleva a cabo parcialmente en Qatar, Robert O'Brien mencionó varias veces la transición y se refirió a los recientes acuerdos de normalización que Bahrein, Sudán y los Emiratos Árabes Unidos lograron con Israel. Esto como un gran legado que el presidente Trump tendrá al tiempo que deja la oficina. Si bien advirtió que Trump tuvo frente a él enormes desafíos judiciales, los comentarios de O'Brien representan unas declaraciones más firmes, las más firmes hasta ahora, hechas por un funcionario o un alto funcionario del gobierno, en el que se reconoce el triunfo de Biden en el pasado 3 de noviembre. Si la papeleta Biden-Harris es determinada la ganadora, obviamente las cosas apuntan a eso en este momento, tendremos una transición muy profesional del Consejo de Seguridad Nacional. No hay duda sobre eso, dijo O'Brien. Ellos van a tener personas muy profesionales que llegan a ocupar estos cargos. Hemos pasado la estafeta y hemos tenido transiciones pacíficas y exitosas, incluso en periodos más conflictivos. De manera que esta es la primera declaración de un alto funcionario, como ya decíamos, admitiendo que viene una transición. Standard & Poor's 500 y Dow Jones cierran con alzas históricas por esperanzas de otra vacuna por el COVID-19. Las esperanzas de los inversores están cifradas en que ahora ha aparecido otra vacuna que puede ayudar a contrarrestar la pandemia con mayor rapidez. Se está refiriendo evidentemente a la vacuna de Moderna. El The New York Times hoy trae una noticia especulativa. El presidente saliente de Estados Unidos, esto lo leo según la agencia EFE, que usa este tipo de prosa. El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, quiso atacar la semana pasada a Irán por su programa de enriquecimiento de uranio, pero sus asesores le disuadieron, según informó The New York Times. El rotativo neoyorquino detalló que Trump abordó el asunto en una reunión el pasado jueves, un día después de que Naciones Unidas, a través del Organismo Internacional de la Energía Atómica, reportase un aumento en las reservas de uranio enriquecido de Irán. Afortunadamente desistió. Dice Trump, pensó realmente, seriamente en atacar a Irak. Estas las noticias fundamentales en Estados Unidos a esta hora, 7:15 de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. En Venezuela abrimos el Universal de Caracas, donde el titular principal dice: CELA avaló la nitidez del simulacro electoral de este domingo. El integrante del CELA, Guillermo Reyes, aseguró que las máquinas ofrecen todas las garantías tecnológicas. Usted se pregunta, ¿qué es CELA? Pues CELA es Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica. Primera vez que lo oigo. Destacan también en la primera de El Universal, el centrista Francisco Sagasti, elegido nuevo presidente de Perú. Deberá completar el periodo que culmina el 28 de julio de 2021. El parlamentario centrista Francisco Sagasti fue elegido por el Congreso como nuevo presidente, el tercero que ocupa el cargo en una semana, con el desafío de cerrar una crisis política que condujo a miles de indignados ciudadanos a las calles. Ingeniero de 76 años que trabajó para el Banco Mundial, Sagasti fue elegido como nuevo presidente del Congreso.
pero le corresponde asumir automática e inmediatamente como jefe de Estado, según la Constitución. Sagasti deberá completar el actual período de gobierno que culmina el 28 de julio de 2021 tras la destitución de Martín Vizcarra hace una semana y la renuncia de su sucesor, Manuel Merino. En otras noticias del Universal, Sunacrypt advirtió que ha habido fraudes digitales con criptoactivos. Sostienen que el comercio informal es una distorsión y crea evasión fiscal. Leonardo Palacios, presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, informó que el gremio se encuentra expuesto a un contexto de sobrevivencia para poder mantener la operatividad. El índice bursátil Caracas inicia la semana con ganancia y como si estuviese todo normal y feliz en la capital venezolana. La alcaldía de Caracas recuperó el paseo La Nacionalidad, donde encendieron luces y adornos navideños. Erika Farías, la alcaldesa, trabaja para embellecer espacios emblemáticos capitalinos. Esto en la primera página del diario El Universal. En la primera del diario El Nacional, la noticia más destacada: Moderna anuncia vacuna contra el COVID-19 con eficacia del 94,5%. La Organización Mundial de la Salud trata de moderar el optimismo. Por otra parte, Colombia sospecha de venezolanos que solicitan cédulas con objetivos políticos para influir en las elecciones presidenciales del 2022. El gobierno de Iván Duque anunció que creará un grupo élite para evitar una posible injerencia externa en los próximos procesos electorales. Hemos detectado que puede haber irregularidades de ciudadanos extranjeros, en este caso de nacionalidad venezolana, que quieren afectar el proceso electoral del 2022, dijo el registrador nacional Alexander Vega. Las autoridades identificaron a varios funcionarios y particulares que tramitaban cédulas de identidad de forma irregular a personas que luego regresaban a Venezuela. En Colombia pueden votar 379.334 venezolanos, una cifra que alarma al Palacio de Nariño por sospechas de que existe un plan del régimen de Nicolás Maduro para influir en la política interna. Por otra parte, el régimen acordó la compra de 10 millones de dosis de la Sputnik. Aspiramos a que entre enero, febrero, marzo, abril o mayo, por lo menos, tengamos 10 millones de vacunas rusas. De milagro no dijo todo el calendario, ¿no? En fin. Eso lo dijo Maduro, que también anunció que Venezuela va a fabricar la vacuna en los laboratorios nacionales. Los precios de los vuelos de Conviasa no están al alcance de la mayoría. Las tarifas publicadas en la página web de la aerolínea indican que un vuelo entre Caracas y Teherán cuesta casi $2,000 y un boleto de ida a Cancún $363, con el regreso $448. La conexión entre Caracas y Panamá es una de las más económicas, $186. Como escribía Adriana Núñez Rabascal, puedo ir a Teherán, pero no puedo ir a Maturín, que es a donde quiero ir. En otras informaciones tenemos acá un supuesto encuentro de Pablo Iglesias con Arriaza genera escozor en la diplomacia española. Pablo Iglesias, vicepresidente segundo de España, habría mantenido una cita no oficial con Jorge Arriaza, el canciller de la dictadura en Bolivia, el 8 de noviembre. El supuesto encuentro generó molestia dentro de la diplomacia española y se enmarca en un momento tenso de la relación bilateral. Pablo Iglesias despliega una supuesta diplomacia alterna con varios países, entre los que figura Venezuela. De acuerdo con versiones de medios españoles, Iglesias mantuvo una cita confidencial con Jorge Arriaza. Sin embargo, el medio de comunicación español relata que la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, montó en cólera después de que recibió información confidencial sobre el encuentro Iglesias-Arriaza, que duró pocos minutos y no figuraba en la agenda de protocolo. En otras informaciones que llegan de Venezuela,
Leo esto en tal cual: la guerrilla colombiana opera en 20 estados del país con permiso de la Fuerza Armada Nacional, según Fundaredes. La irrupción de grupos irregulares colombianos en Venezuela comenzó en el 2005, auspiciada por el presidente Chávez. Desde entonces, la guerrilla controla parte del territorio nacional, al punto de que participa en la entrega de programas estatales como el CLAP y dispone de al menos 5 emisoras de radio que utiliza para adoctrinar a los ciudadanos, según denunció la ONG Fundaredes, dirigida por Javier Tarazona. Y Vladimir Villegas parece que le acusó que Maduro era el propietario de Globovisión, a lo que Maduro respondió, Vladimir, refiriéndose a Vladimir Villegas: si yo fuera dueño de Globovisión te devolviera tu programa, pero de lo único que soy dueño es de Cilia. La única propiedad que tengo es Cilia. Por supuesto, ustedes comprenderán que se armó la grande por las redes por este comentario tan estúpidamente machista. Cerramos con esto: el gobierno de Maduro cierra la embajada de Venezuela en Guatemala. Son las 7:23 de la mañana acá en Día a Día. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, 17 de noviembre, martes. Vamos a comenzar en Miami con el periodista venezolano Eugenio Martínez, quien es especializado, tiene mucha autoridad en el tema electoral. El presidente Trump sigue denunciando el presunto robo de las elecciones electorales. Su abogado personal, Rudolph Giuliani, acusó, aparte de primero fue el voto por correo, ahí hubo protestas, después con el recuento de los votos y ahora con el voto electrónico, señalando a la empresa Dominion y su vinculación con Smartmatic. Smartmatic saltó al régimen de Maduro, de manera tal que, según Giuliani, Maduro está detrás del robo de los votos, o podría estarlo. Eugenio Martínez conoce como pocos lo que es Smartmatic y lo que ha sido de esta empresa luego de su paso por Venezuela, así que vamos a precisar algunos detalles de esta noticia. Después vamos a ir hasta la ciudad de Managua, donde vamos a conversar con Maynor Salazar para hablar del huracán Iota. Iota se convirtió ayer en un catastrófico huracán categoría 5, acercándose a Centroamérica. En Nicaragua hubo que evacuar a 15,000 personas antes de la llegada del huracán, que amenaza con devastar el país. Se espera que Iota toque tierra hoy, martes. Después vamos a la ciudad de Lima para abordar el tema de esta crisis política de increíbles proporciones. Por fin tienen un presidente, el tercero en menos de una semana, Francisco Sagasti, quien podría poner algo de calma, control, o como decía el general López Contreras, calma y cordura en el Perú. Esto lo vamos a abordar en detalle en Lima. Después vamos a Caracas para conversar con Ivlev Silva, diputado de la Asamblea Nacional, integrante del Observatorio para el Fraude Electoral. El Observatorio Parlamentario contra el Fraude del 6 de diciembre informó que más de 500 personas estarán monitoreando y documentando las irregularidades que pueden presentarse en las elecciones convocadas para el 6 por la dictadura. Todas las irregularidades serán documentadas en un informe final que será presentado ante organismos internacionales, indicaron los representantes del observatorio. La oposición venezolana denunció que los ciudadanos que acudieron a 2 simulacros electorales en los últimos 30 días fueron coaccionados para participar en el proceso con el que el Consejo Nacional Electoral buscaba ensayar los comicios legislativos del 6 de diciembre.
De Caracas vamos a la ciudad de Madrid para conversar con Luca Constantini, periodista de Voz Populi, autor del libro Aquí mando yo, historia íntima de Podemos. Voz Populi es el órgano, el medio de comunicación que brindó la información sobre la reunión secreta entre Arreaza y Pablo Iglesias. Luego iremos hasta la ciudad de Bruselas para conversar con el corresponsal del madrileño ABC, Enrique Cerveto. Hungría y Polonia han bloqueado los nuevos presupuestos de la Unión Europea, incluido el Fondo de Recuperación contra la Pandemia. La decisión deja en el aire la puesta en marcha de las ayudas europeas para paliar la crisis económica provocada por la COVID-19. Para evitar una gravísima crisis institucional, la presidenta de la Comisión Europea, la señora Ursula von der Leyen, ya ha iniciado contactos informales para evitar esta crisis. Esta, pues, nuestra agenda para el día de hoy, martes 17 de noviembre del año 2020. Son las 7:28 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. Estábamos al comienzo de esta tragedia. Marisabel de Chávez todavía era la esposa del recién estrenado presidente Hugo Chávez. Y en una de esas alocuciones dominicales, Chávez le dijo: esta noche te doy lo tuyo. Indignó a no pocos, pero la gran mayoría en aquellos tiempos se fue con una sonrisita adulante y lo tomaron como un chiste. La alusión machista, despectiva, insultante contra la mujer, algunos prefirieron pasarla de largo. Han pasado los años y el carácter primitivo, decimonónico, medieval, se ha impuesto y se ha evidenciado. Lo más reciente es que la primera combatiente, la señora Cilia Flores, la tía de los sobrinos narcotraficantes y de otros que han hecho cualquier cantidad de negocios corruptos y marramucias, la primera combatiente no es ella, es una propiedad, como una mujer en un harén, como una esclava. Y su propietario es el señor Maduro, que asume que aparte de ella es dueño de todo el país. Este es el mismo que mandó a las mujeres a parir 6 muchachos, cada una, en un país devastado por la miseria. Bueno, este es el individuo de pésimos principios, si es que los tiene, de pésimos valores, que mal gobierna y destruye, o ha destruido ya, a Venezuela. Con propiedades así, millonario.